Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Colosenses 3, del 14 al 17. Sean todos bienvenidos al culto de adoración y gracia al Señor de la Iglesia Bautista Vida Eterna en Querétaro. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has traído aquí el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente y de los que nos ven por internet. Te ponemos este culto en tus manos, que seas tú quien hable a través del pastor, Señor, y que sea de olor fragante para ti. En nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Alabemos, hermanos. Mis hermanos, este canto que ya no sabemos 10,000 razones. Tenemos 10,000 razones para adorar a nuestro Dios en nuestra vida. Tenemos cientos de bendiciones que Él nos da, el sol de cada mañana, la luna cada noche. Entonces hay 1,000 razones para alabar a nuestro Dios. Así que cantémosle a nuestro Dios. Bendecid al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Sale el sol y es un nuevo día, tiempo de glorificarte a ti, cantarte tu canción, porque venga lo que venga. Te alabaré hasta el anochecer. Bendecid al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Grande es tu misericordia, lentos son tu ira y tu furor. Recuerdo tu bondad y por eso yo te canto. Por 1000 razones hay para alabar. Bendecid al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Cuando al fin ya no tenga fuerzas y yo esté a punto de partir,
en ese día final yo te seguiré cantando. Por 10.000 años y por muchos más. Bendecida al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es. Amén. Y sigamos cantando, mis hermanos, este canto, nuevo canto al Señor tenemos hoy en esta iglesia. Que ni tan nuevo, su amor es para siempre. Si somos de Oreb ya lo hemos escuchado, si no, escuchemos con atención y aprendamos este canto nuevo, precioso para Dios. Cantemos, mis hermanos. Señor, dad gracias hoy, su amor es para siempre, por la vida que nos entregó, su amor es para siempre. Cantar, cantar, brazos de poder nos entregó, su amor es para siempre. Por la gracia que Él derramó, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. El amanecer hasta el atardecer, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre, su amor es para 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 siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte,
por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Tomamos nuestra Biblia con la mano derecha si es posible, puede ser impresa o digital, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a dar paso a nuestro pastor. Pues sean bienvenidos, mis queridos hermanos. Hemos tenido en esta serie del Antiguo Testamento palabras duras, ¿verdad? Hemos tenido retos importantes, desafíos que nos deja el Señor de manera importante. Así que hoy nos toca así como un bálsamo para curar las heridas. Un pasaje tranquilo, un libro tranquilo, porque vamos a analizar todo el libro de Esther. Todo el libro de Esther. Y tiene sus peculiaridades que ahorita vamos a mencionar. Entonces vamos a escuchar la introducción del libro de Esther. Es un resumen completo que nos hacen nuestros hermanos de Biblio Project y que nos permiten utilizar abiertamente. Así que no nos van a bajar el culto por derechos de autor, sino es un proyecto que ellos están haciendo para que se difunda la palabra de Dios, y vamos a aprovechar la introducción del libro de Esther, de Biblio Project. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo.
Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Ester se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Ester recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim.
El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora, al final, salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los dos banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Ester nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Ester. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A desglosar, a analizar, a ir entresacando varias cosas. Pues vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por estar juntos hoy. Te pedimos, Señor, que nos nutras con tu agua viva, tu pan de vida también, Padre, que es tu palabra también. Que nos nutras, que nos des crecimiento espiritual y que nos desafíes como siempre, Padre bendito. Estamos aquí para amarte, para adorarte y para conocerte más. En esto consiste la vida eterna, que te conozcamos a ti y a Jesucristo a quien enviaste. Gracias, Padre, por estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos, mis queridos hermanos, a ir desglosando. Hay una canción de Lily Goodman, una alabanza muy bonita, ¿verdad?, que dice esa frase: aunque no te pueda ver, estás obrando. ¿Sí la conocen? ¿Sí la han escuchado? Y lo repite muchas veces: no te puedo ver, pero ahí estás actuando. Y eso es la parte interesante de esto. ¿Qué otro libro tiene nombre de mujer en la Biblia? Ruth y Ester, ¿verdad? Ruth y Ester. Y Ester, pues bueno, es una protagonista importante en la historia que nos narra, pero el protagonista principal es Dios. Es Dios. No lo mencionan, pero ahí está el protagonista principal. El resumen nos dice coincidencias, más bien son diosicencias, ¿verdad? La suma de pequeñas cosas que a veces no tenemos consciente y que nos van a dar una historia completa, una historia hermosa, una historia preciosa. Y vamos a hablar de los atributos de Dios. ¿Qué atributos reconocen de Dios que podamos identificar en este libro, ya que vieron todo el resumen? Protección, es un Dios protector. Les hago así más chiquito para que son de los ovni, los atributos que vienen con ese prefijo ovni. Está omnipresente, por supuesto, está allí. ¿Qué otro más? De los ovnis. De los ovnis.
es omnipotente, está obrando, está omnipresente, y hay otro atributo que a lo mejor no lo conocen mucho, que se llama omnisciente, la omniscencia. ¿Y qué es esto? Fíjense, imaginemos esta historia como si fuese un rompecabezas, cosas aparentemente inconexas. Así es nuestra historia, hermanos. Piénsenlo. Dicen, iba yo caminando en la calle tal, y fue cuando volteé y la vi, y nos vimos, y qué belleza, ¿verdad? Coincidir en el mismo lugar y en el mismo punto y en el mismo tiempo de la historia. Dicen, coincidencias, no, diosicencias. ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, en su propia vida que aparentemente sea inconexo de todo lo demás y que a final de cuentas trajo algo bien grande y bien maravilloso? Les voy a poner un ejemplo y al final del sermón les hago todo el resumen, pero me voy a poner como ejemplo. 1981, hablando de los graduados. Van a decir, voy saliendo de la prepa en 81. Tengo una hermana que es abogado y yo la verdad no la veía que batallara mucho con la escuela. A lo mejor porque tiene mucha capacidad, ¿verdad? No era machetera, sino que era bien inteligente. Pero decía, es abogada. Y yo la veía salir con sus patines de hielo, sus patines para el cemento, y de repente iba a bailar, yo dije, ¿y si estudio leyes? Pues yo la veo bien tranquila. ¿Estudio leyes o no estudio leyes? Ya termino mi CCH Sur, pase automático en la UNAM, me dan la hojita para escoger carrera y leyes, medicina, no, pues medicina, siempre quise, ya. 1981. ¿Y a dónde termina la historia? Carlita. Y van a decir, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Si Carlita nació ya muchísimos años después. Al final les hago el recuento. Pero fíjense que esa cualidad que tiene Dios de la omnisciencia, lo que le permite es conocer no solamente lo que está a la vista, sino lo que ya fue y lo que va a venir. Él tiene el panorama completo. Así que nosotros tenemos una piececita del rompecabezas, pero Él tiene el rompecabezas armado, completo, y además Él lo diseñó. Así que vemos en esta historia la omnisciencia de Dios, y vemos que no hay coincidencias, sino diosicencias. Él tiene un plan y tiene la posibilidad de irlo desarrollando, que es lo más interesante. ¿De qué manera lo va a ir desarrollando? A través de pequeños hechos o eventos que, si los vemos, parecieran inconexos, pero que ahora que los vayamos juntando vamos a tener el panorama completo. Así que vemos ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un pequeño remanente. La mayoría de los judíos regresaron con Esdras y con Nehemías, 100 años antes. ¿Por qué razón no quisieron regresarse? Si era regresar a Jerusalén, volver a levantar el templo, volver a levantar la ciudad y concentrar la adoración a Jehová en Jerusalén. Pero ese pequeño remanente decide no regresar, decide quedarse. Ellos fueron llevados al exilio y están en un imperio persa con una capacidad militar y económica tremenda. 127 provincias, 127 pueblos sojuzgados, con su lengua propia, con sus dioses propios, pero todos rindiéndole cuentas al rey de Persia. Y en medio de ellos, todos dispersos, los judíos. ¿Cuál razón había por qué no regresara? No lo sabemos, pero ahí estaban. ¿Y de qué trata este libro? Del amor, el amor de Jehová, por aquellos que están apartados, por aquellos que parecen olvidados, por aquellos que parece que están lejos. Y qué sencillo sería si fuera como la herejía que escuchamos recientemente de Jesús Adrián Romero, de decir, Dios nos ha abandonado. Esta es otra muestra de que esto es una herejía. Esta es otra muestra de que eso no es cierto, que Dios está presente, que Dios está actuante, que Dios está al pendiente y que Dios tiene un plan, aun cuando sea un pequeño remanente.
Así que ese remanente es importante para Jehová y va a actuar conforme a su voluntad y a su plan divino. ¿Qué nos dice? Fíjense, este asunto, y van a decir las mujeres, hay que empoderarnos, ¿va? Esther, el día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, está hablando de Vasti, está hablando de Vasti, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Fíjense como un asunto meramente familiar, porque eso fue el rey Asuero borracho. Tráiganme a Vasti. Híjole, y si nos remitimos a la actualidad, ¿cuántos borrachos llegan exigiendo que les preparen la cena a las 3 de la mañana, ¿no? Y dicen, no, espérate, ¿cómo crees? No me paro, pues si tú te quisiste ir de parranda, pues es tu asunto. Tienes hambre, come lo que quieras, ¿no? Vasti se negó, pero imagínense negarse a la voluntad del rey todopoderoso para la cuestión mundana, terrenal, ¿sí? No había quien se le opusiera y Vasti tuvo la capacidad de decir, no quiero ir, está todo borracho, no quiero ir. Pero eso es una ofensa al rey. ¿Y qué es lo que dicen sus consejeros? Fíjense, no habrá fin al desprecio y a la discordia. Es decir, la van a tomar como ejemplo. Y eso va a ocurrir en todos los hogares. Toda la nobleza va a decir las mujeres, pues no quiero ir y no lo obedezco. Y eso va a cundir a los hogares, a todas las familias, va a cundir el ejemplo de la mujer que quiso desobedecer. Fíjense hasta dónde lo subieron los consejeros, ¿no? Dicen, no, espérate, hay que hacer un decreto. ¿Cómo crees? No, hay que hacer un decreto en donde digan que el Señor es el amo de la casa. Como que ya les cayó gordo, ¿verdad, hermanas? Como que ya les cayó gordo a Suera. Pero sí, eso es lo que ocurre, fíjense, y de eso se trata, lo que están diciendo los consejeros. Eso es lo que están diciendo. Entonces vamos a contravenir esto porque si no va a cundir el mal ejemplo. Y entonces dice, por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emite un decreto en el cual se inscriba con carácter de irrevocable, fíjense, con carácter de irrevocable, en las leyes de Persia y Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a alguien mejor que ella. Es decir, es desobediente, pues la desechamos y ya. Entonces, alguien mejor que ella. Era muy bella, la quería presumir. Entonces, mejor en qué aspecto, pues que fuera obediente. Esa es la cuestión, pero con el rey, no con Dios. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emite un decreto real en el cual se inscribirá con carácter de irrevocable esto. Ok, eso se repitió, perdón. Pero sí, ¿y qué es lo que hacen? Concurso de belleza. Fíjense, concurso de belleza. Van a todas las provincias y las jóvenes vírgenes agraciadas se las llevan a Susa. Y no crean que era llegar y a ver pasarela y ya. No, era un tratamiento de belleza de 1 año, fíjense. 1 año, 6 meses recibiendo un tratamiento de belleza, 6 meses con otro tratamiento y después de 1 año el rey las podía mandar llamar. Y si no le gustaba al rey, pues nunca más las volvían a ver, porque las echaba a otro harem. Este era el harem de las que estaban en espera, estas de las que ya habían ido con el rey, las echaba a ese harem, y había posibilidades de que nunca más el rey se acordara de ellas. ¿Se dan cuenta cómo está la sociedad en Persia? ¿Sí? Una sociedad completamente machista. Pero llega Esther y oh my God, ¿verdad? Verdaderamente hace que se enamore de él. Así que Esther debe tener muchas cualidades, debe ser bella por fuera, pero también debe tener otras cualidades por dentro. Ella calla, no dice que es judía, no dice que es judía. Ella no lo dice. ¿Quién invita a Esther? Mardoqueo. Hay algunos autores que dicen su tío, otros dicen que es su primo, ¿ok? Pero es Mardoqueo quien la crió, debe haber sido mucho mayor que ella,
y la invita al concurso de belleza, entra, inmediatamente le cae bien a los eunucos, le ponen 7 doncellas a su servicio, tratamiento especial de belleza, y debió haber sido simpática porque a todo mundo le caía bien. O sea, no solamente bella, sino amable. ¿Y qué es eso de amable? ¿Qué es eso? Fácil de amar, ¿verdad? Dicen, ay, alguien es detestable. Pues es fácil de detestar. Pero amable es lo contrario. Es fácil de amar. Así que debió haber sido de un trato muy lindo, muy suave. De esas que da gusto encontrarse en la calle. Ah, ¿qué pasó? Bien. Así sucede. Sigamos, por favor. Y luego, ¿qué otra cosa sucede? Fíjense, primera, 2 casualidades llevamos y ahorita vamos a hacer recuento de ellas, pero sucede otra. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo ahí afuera? Escuchando cómo 2 eunucos, ¿sí? Bigtan y Teres, están tramando asesinar al rey. ¿Se dan cuenta? Otra vez coincidir en el mismo lugar y en el mismo punto. Y al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se la contó a la reina Esther. Él iba a darse sus vueltas a ver cómo estaba la reina ya, quien a su vez lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Así ya me la imagino, ella como reina, porque fue nombrada reina, fue la que más le gustó, le puso la corona y ella fue ascendida reina. Y había una parte en donde no podían presentarse ante el rey sin haber sido llamados, porque si no era pena de muerte. No se les podían hacer el aparecido a nadie. Pero Esther tiene derecho de picaporte, parece. Tiene posibilidad de hablar con el rey. Y le dice, oye, mi primo o mi tío Mardoqueo escuchó esto. Así que le atribuyen a Mardoqueo. Se investiga el informe y se descubrió que era cierto y los 2 eunucos fueron empalados en una estaca, como que era el estilito, ¿va? De aquel entonces. Ok, sigamos. Entonces Amán le dijo al rey Asuero, otra coincidencia, hay cierto pueblo disperso, fíjense qué interesante aquí, porque esto también nos habla de identidad, ¿ok? Identidad como hijos de Dios. Dice, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás, no obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, ya le envenenó el alma, ¿verdad? Si le parece bien, emite a su majestad un decreto para aniquilarlos, así de facilito. Y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Es decir, no solamente le propone, oye, vamos a aniquilarlos, no, sino porque me des permiso de aniquilarlos, yo te deposito en el tesoro real. Nos habla del odio de Amán hacia el pueblo judío. Ay, ¿por qué? Pues hay historia, era cananeo, los habían despojado de sus tierras los judíos. Así que todo ese odio histórico, dice, aquí es cuando tiene Amán una posición prominente. Se empiezan a juntar las piezas del rompecabezas. Vamos. ¿Cuáles son estas piezas de rompecabezas que vemos en esta primera parte? ¿Sí? En esta primera parte, la destitución de Vasti como reina, la presentación exitosa de Esther entre cientos de jóvenes vírgenes, es la número 1. La coronación de Esther como reina, el complot descubierto, el nombramiento de Amán como el mayor funcionario del reino, el orden de rendir homenaje a Amán, porque el rey le dice, ¿saben qué? Amán es el máximo funcionario, así que todo mundo le tiene que rendir homenaje, se van a arrodillar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es adorar? Adorar es postrarse. Y entonces él, como su identidad de hijo de Dios, le dice que no debe adorar a nadie más que a Dios. No es por sangrón o porque le dolían las rodillas que no se quería agachar, ¿verdad? Sino porque él dijo, no voy a adorar a nadie, no me voy a postrar ante nadie que no sea mi Dios. ¿Cómo lo dice sin decirlo, verdad? Ahí. Así que le dice, bueno, vamos, él se niega y Amán pues se pone peor en ese odio contra los judíos, más cuando se entera que Mardoqueo era judío.
la desobediencia de Mardoqueo genera ira, entonces descubre el origen de Mardoqueo y el odio de Amán a los judíos y su plan de aniquilación sale. Y el permiso del rey para aniquilarlo. 10 puntos, 10 cosas aparentemente inconexas que finalmente van dando cuerpo y forma al rompecabezas. Segunda enseñanza, dice, el otro es el rompecabezas. Este es con el mundo en contra, porque si las cosas estaban feas, se podían poner peor todavía. ¿Cómo se llama esa ley que le dicen? Ley de no sé qué. La ley de Murphy, ¿no? Ley de Murphy al revés, ¿qué dicen? Sí, la ley de Murphy, ¿verdad? Dice, cuando las cosas están feas, todavía se pueden poner peor. Pues todavía se le pone peor el asunto por allá, ¿no? Nos dice, cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, ¿qué hizo? Lo que hace todo judío de aquel entonces, cuando hay algo que genere dolor, ¿sí? Se rasga las vestiduras, se viste de luto, se cubre de cenizas, y entonces sí, ya no le importa mantener en secreto su origen y su identidad. Soy judío, dice, lo está gritando, ¿sí? Y sale a dar gritos de amargura en medio de la ciudad. Susa me imagino que era así como, pues a lo mejor como Ciudad de México, como Nueva York, ¿verdad? Con una conjunción de nacionalidades y de gente, así que se arma el relajo, todo el mundo sabe quién es Mardoqueo, y ahora lo ven así, ¿sí? Nadie se permitía que entrara al palacio vestido de luto, pero se queda a las puertas, se queda visible. Dicen que pueblo chico, chisme grande, seguramente llegó a oídos de todo mundo que en la puerta del palacio había un judío llamado Mardoqueo de luto y en duelo, ¿ok? Y en cada provincia donde llegaba el edicto para aniquilar a los judíos, sucedía lo mismo. Así que cundió por todo el país de Persia, por toda Persia, todo esto. Así que podemos imaginar, esto era tremendo. Y le dice Mardoqueo, y me fascina este pasaje, me encanta, porque le dice Mardoqueo, oye Esther, tú estás ahí ya con el rey, ya tienes posibilidad de diálogo, puedes hablar, pero si te quedas callada, fíjense qué interesante, de otra parte vendrá el alivio y la liberación de los judíos, es decir, eres un instrumento, eres importante, eres la reina, pero si te quedas callada, de otra parte va a venir. ¿Qué otra parte? Dios. Así que vemos una manifestación de fe de Mardoqueo. Y es un ejemplo para nosotros, porque es precioso. Oye, si estoy pidiendo, no sé, trabajo, y si no me das trabajo, de otra parte va a venir la bendición de Dios, ¿sí? Si no estoy en el sitio en donde estoy, de otra parte va a venir la bendición de Dios. Si eres hijo de Dios, espera la bendición de Dios, porque tenemos un Dios que cumple las promesas, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de piedad, y que va a estar con nosotros aunque seamos un pequeño remanente alejado. Fíjense qué hermoso. Entonces, de otra parte va a venir la liberación de los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Le está diciendo, no es casualidad, Dios te trajo aquí y Dios te quiere usar. Así que, ¿qué respondes? ¿Qué respondes, Esther? Y Esther le responde como debe responder. Fíjense qué interesante. Recuerden que les dije, el que se presente ante el rey sin ser llamado, pena de muerte. Y entonces Esther dice, no me importa, es mi pueblo. Por eso dice, ve y reúne a los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas. Fíjense que no habla de oración, habla de ayuno. Pero en las disciplinas espirituales, el ayuno y la oración van juntos. ¿Por qué razón? Porque si ayunamos, pero no oramos, estamos castigando el cuerpo, pero no estamos alimentando el alma. Tiene que venir junto el ayuno y la oración.
Así que aunque no diga ahí, seguramente estaban ayunando y orando, ¿ok? Al igual que ustedes, cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que haya en contra la ley. Y si perezco, que perezca. Fíjense qué hermoso decir. O sea, de todas maneras me van a matar, ¿no? Entonces voy a tomar el riesgo. Vean la diferencia de lo que es la desobediencia pasiva de Vasti, de decir no voy a hacer, a la desobediencia activa de Esther. Voy a hacer, aunque traiga consecuencias. Si se dan cuenta, no sé si me expliqué bien. Hay desobediencia en las dos, pero en una es una desobediencia pasiva. No voy a hacer. Y en la otra es una desobediencia activa. Voy a hacer la voluntad de Dios. Para que les caiga el 20. Lo hemos escuchado muchas veces. La ley de cobre y la ley de oro. Sí, la ley de cobre y la ley de oro. Dicen, la ley de cobre, pues no hagas el mal, pues no hago, ni mal ni bien, y no hago. Pero Dios no es lo que quiere de nosotros, mis hermanos. Lo que Dios quiere es que hagamos el bien, aunque traiga consecuencias, ¿sí? Como Esther. Y seguramente va a haber consecuencias, vamos a tener rechazo, nos van a cerrar puertas, o tenemos problemas familiares porque somos los únicos cristianos, o nos rechazan o ya no nos invitan. Va a haber consecuencias, sí. Aunque tenga que perecer, nos está diciendo Esther. Y es precioso esto. Sigamos. Otra diosicencia, fíjense qué interesante. Hay gente que le gusta que le soben el ego, ¿verdad? Y parece que el rey era de esos. No podía dormir. Ahora, léeme de mis logros y aventuras. Ahí estaba el rey, ¿no? Tengo insomnio. Ahora lee lo que hemos hecho en el reino. Y la diosicencia es que le leen el pasaje donde Mardoqueo le salva la vida del complot. Entonces dice, oye, ¿y qué hemos hecho con Mardoqueo? ¿Cómo le hemos agradecido a Mardoqueo? Aquella noche, dice, el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, por eso les digo, y que les leyeran. Ahí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán. ¿Quién sabe? Se fue la luz, yo creo. Sí, se escuchó un ruido. Se oyó explosión. Sí, por allá. Bueno, sigamos. Si estábamos líricos porque no traje el iPad, ahora más lírico porque ya no tenemos esto. ¿Ok? No hay luz. Bueno, entonces fíjense qué interesante. ¿Qué sucede? Entonces le dice, oye, ¿y cómo lo hemos honrado? ¿Cómo le hemos agradecido a Mardoqueo que me haya salvado la vida? No hemos hecho nada. Y entonces dice, bueno, pues, ¿qué haremos? Y en ese momentito llega Amán. En ese momentito es su consejero, es el funcionario más alto, y entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que le pregunta a Amán, oye, ¿cómo debo de honrar a un hombre? ¿Cómo debe el rey honrar a un hombre? Y Amán dice, así como, así, seguramente se refiere a mí, ¿sí? Y le dice, ponle una corona real, vístelo con ropas reales y hay que pasearlo en un caballo que el rey haya montado. Y le dice, sí, eso mismo vas a hacer con Mardoqueo. ¿Se imaginan? ¡Uy! Ganchazo al hígado, ¿verdad? Así, ¡oh! Si es el que me cae gordo, si es el que no se quiere postrar ante mí, y ahora tengo que honrarlo yo. Si se dan cuenta, el giro, pero es orden del rey y lo tiene que hacer. ¿Y qué hace Esther por su parte? Ya tiene el conocimiento de que van a matar a los judíos. Y entonces les dice, oigan, quiero hacer un banquete para el rey y para Amán. Y están en el banquete, salen bien comidos, bien bebidos, y les dice, ¿qué me vas a pedir? Pídeme, si quieres la mitad de mi reino, pídemelo. Y te lo daré, le dice el rey a Esther. Dice, mañana en un banquete, solo para ustedes dos. Y Amán sale feliz, dice, no hombre, la reina nos va a hacer un banquete solamente para el rey y para mí, así que estoy
en la cúspide del triunfo, ¿verdad? Estoy hasta arriba, sale borracho, va y le cuenta a su esposa y le dice, pues sí, estás hasta arriba. Y al día siguiente, ¿qué es lo que le dice Esther? Y me acuerdo del pasaje de Natán con David, ¿verdad? Que le dice, tú eres ese hombre, así señalándolo. Acá le dice lo mismo, ¿no? Están ahí en el banquete y dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y le dice Esther, hay un decreto donde me quieren matar a mí y a mi pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Quién dijo eso? Él. Si se dan cuenta el giro tan dramático, él, Amán. Se enciende la ira del rey, tanto él que dice, no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Se sale al patio. Yo creo que a calmarse, ¿verdad? Como decían antes, cuenta hasta 10, ¿no? Pues quién sabe hasta cuánto contó el rey allá afuera, pero ya regresa calmado y Amán está suplicando a la reina Esther que le salve la vida. Pero, ¿cómo creen que estaba el asunto? Esther en su diván y Amán encima de ella. Así, exigiéndole. Cuando entra el rey, ¿qué sucede? Dice, quería matar a los judíos y encima está violando a la reina. No, pues ya, cuello. Y la estaca de 25 metros donde querían encajar a Mardoqueo es para Amán. Y a Mardoqueo le dicen, bueno, vamos hacia arriba. Es nombrado el funcionario más alto, sale vestido ya con ropas reales. ¿Sí? Le da el anillo para que selle los decretos y le da el poder completo. Y le dice, ¿qué tenemos que hacer para evitar esa matanza de judíos? En las leyes persas no se podía tirar un decreto, no se podía. Era imposible por la ley. Eran irrevocables. Y entonces, ¿qué hacer? No puedo tirar el decreto, decía el rey. Pues hagamos un nuevo decreto. Y hay gente que critica mucho este pasaje porque dice que hay genocidio y muerte de los enemigos de los judíos. Y sí hay muerte, pero en el decreto dice muy clarito que se defenderán de quien los ataque. Así que fue en defensa propia y de la familia y de su propio pueblo. Sí, mueren 500 hombres en Susa, los 10 hijos de Amán. Y el rey dice, si esto ocurrió aquí, ¿qué no ocurrirá en el resto del reino? 75,000 hombres mueren, ¿sí? En ese día 13 del mes 12, que es donde por suerte quedó. Así que se dan cuenta, no son coincidencias, son diosicencias. Hechos aparentemente inconexos que van haciendo clic como las piezas de un rompecabezas que está armando nuestro Dios genial para entregarnos un panorama completo. Es Dios al control, es Dios con su plan divino, es Dios dando seguridad a ese remanente, es Dios cuidando a su pueblo, a ese remanente que estaba alejado, no sabemos qué tanto era, pero está Dios presente. Diosicencias, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, estudié medicina, termino mi carrera, especialidad, ortopedia, paz. Por calificaciones mandaban a todos los hospitales del país. Pude haber quedado en Yucatán o en Hermosillo, no, quedé ahí en Magdalena, en las Salinas, bendito Dios. ¿Sí? Termino mi especialidad, me quedo a trabajar ahí. 1985, en una comida, así como estaba Amán y en un congreso, me dice un directivo, oye, ¿quieres tomar un curso para formación de profesores y administrativos en el área de la salud? Me lo ofreció, dije, yo sí quiero. 85. Se olvidó, yo pensé que se le había olvidado porque pasaron 2 años. Y casi 3, en el 88 tomo mi curso.
hechos inconexos. ¿Qué tienen que ver? Pues nada, ¿verdad? Gracias a ese curso, años después, me nombran subdirector en el hospital. Y me dicen, ya no vas a estar entre semana, todo atareado de trabajo, te vas a fin de semana. Y empiezo a trabajar sábados y domingos. Y conozco a Caro en ese momento. Conozco a Caro en ese sábado y domingo, fíjense. Si se dan cuenta, si hubiera estudiado Derecho nunca hubiera llegado ahí. Si me hubieran mandado en ortopedia y trauma a otro lado, lo más seguro es que hubiera quedado trabajando en otro lado. Si no me hubieran invitado a ese curso, jamás hubiera conocido a Caro. Si no me hubieran invitado a la subdirección, jamás hubiera estado ahí. Y resultado, pues ahora somos matrimonio y tenemos una nena. ¿Se dan cuenta? ¿Lo sabía Caro? No, pues cuando ese primero que decía yo de 1981 tenía 2 años. Me hubiera pegado mi mamá, ¿verdad? Pero sí, estaba chiquita, o sea, no. Sin embargo, Dios nos lleva así de la mano y nos hace que esas historias inconexas se amalgamen. Que esas historias inconexas nos muestren su voluntad. Bendito Dios que la conocí, bendito Dios que estamos sirviendo a nuestro Dios, bendito Dios que nos trajo acá, con otros puntos inconexos, ¿verdad? Que aparentemente el sobrino con asma que no podía estar en la zona metropolitana y que se vinieron Federico y su esposa en aquel entonces, por cierto se llama Esther, para que vivieran aquí, y después él entró a trabajar en casas Atlas y compramos, o sea, todo ese tipo de cosas que son puntos inconexos, y así sucede en la vida, jóvenes, así sucede en la vida. A veces hay decisiones importantes, a veces hay cosas que parece que no, pero van a tener trascendencia en los años que vienen, que van a tener trascendencia en lo que vendrá. Así que puntos totalmente inconexos. Nosotros los vemos, no, vemos una pieza del rompecabezas, pero el que ve el rompecabezas completo es Dios. Es Dios. Y es su provisión la que nos tiene aquí. No es casualidad que estemos aquí. Nadie está aquí hoy por casualidad. Es que Dios tiene un plan. Es que Dios quiere que estén con Él. Es que Dios quiere que se nutran de su palabra. Es que Dios quiere que lo conozcan. Y es que Dios quiere que seamos comunidad y que estemos reunidos. Cosas aparentemente inconexas. Pero Dios es omnisciente. Sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Y de eso trata todo el libro de Esther. Me despedía yo con este desafío. A confiar, mis hermanos. No importa qué tan negro sea el panorama, no importa qué tan difícil se vean las cosas, a veces lo más difícil es no hacer nada. Ese es el desafío de hoy, a confiar plenamente en el Señor. Yo conocí hace muchos años a Beto el Boticario, ¿sí se acuerdan de ese mago? El mago, ustedes no, porque están chiquitos, pero era una persona que hacía pues, parodia de la magia, ¿sí? Era un mago que mostraba los trucos y que todo le salía mal, Y conocí a Beto el Boticario y me decía, porque yo era muy niño, me decía, oye, déjate caer hacia atrás, así completo, así como si te desmayaras, ¿sí? Y él me cachaba. Y decía, sí se deja caer hacia atrás. Algún día lo voy a invitar a uno de mis trucos. Nunca pasó. Pero él me decía, sí confía. Sí se deja ir así. Que si yo no meto las manos se va a dar un marranazo bárbaro. Porque ni las manos podía yo meter. De niño me aventaba para atrás. ¿Sí? Así que eso es lo que es el desafío de hoy. A confiar plenamente en Dios. Y cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, entonces sí, toma sentido su palabra. Quiero que alguien lea en voz alta, le prestan el otro micrófono, por favor, el Salmo 23.
Sí, es precioso ese salmo. Y nos habla de eso, del cuidado de Dios. Nos habla del divino pastor que nos está proveyendo y que nos va a cuidar, aunque seamos un remanente. Quien lo tenga ya me dice amén. Ya lo tiene la hermana Sandra. Entonces, pero quiero que lo lea así despacito y que lo vayamos disfrutando. Esa providencia que Dios nos mostró en este libro de Esther. En este libro de Esther. Le escuchamos, mi hermanita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se dan cuenta que esto pasó el pueblo? Estuvo en valle de sombra de muerte y confiaron. Y Dios provee de la salvación. Y así nos las provee ya a través de nuestro Señor Jesucristo. La invitación entonces, el desafío es a confiar plenamente en Cristo. Que aunque estemos en valle de sombra de muerte, estaremos siendo pastoreados por el divino pastor con copas rebosantes, en pasto y con agua viva. Oremos, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias Señor por esta palabra reconfortante, Señor. A veces como seres humanos somos débiles, Señor. A veces las circunstancias, las dificultades nos hacen dudar, nos hacen temblar. Y sin embargo, Padre bendito, tu providencia está, tu presencia está, tus cuidados están. Aunque no te veamos, Padre, estás obrando. Te podemos sentir. Aunque no te veamos con los ojos, podemos sentir con nuestro corazón tu amor, tu misericordia, tu gracia, porque no es que lo ganemos, Padre bendito, sino es tu amor inmerecido que ya nos demostraste en la cruz del Calvario, Padre bendito. Gracias por tanto amor y por tanto amor inmerecido, Padre bendito. Haznos dignos hijos tuyos, Padre, y que nuestro corazón sea reconfortado sin importar las circunstancias, confiando en un Dios que provee, en un Dios que cuida, en un Dios presente, en un Dios omnisciente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Josué 24. Que Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.